Muy buenas noches, doctora Vicky. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. Estamos integrados por Byron Briones, Mariuxi Reyes, Josué Petroche, Johnny Aguirre, Jason Porras y Gary Altamirano. Vamos a tocar hoy día dos puntos muy importantes de la cual se desarrolla la tarea práctica 1, que el primer punto habla acerca de explicar de forma detallada lo determinado en la lectura de sistemas y modelo de justicia constitucional a los albores del siglo XXI. Ese es el primer punto a desarrollar. Y el segundo punto que vamos a desarrollar es acerca de exponer acerca del modelo constitucional de un país en específico. Entonces vamos a empezar desarrollando el primer punto, el cual lo va a empezar mi compañero Byron Briones. Gracias, compañero y estimado docente. Explicar de forma detallada lo determinado en la lectura del sistema de modelo de justicia constitucional a los albores del siglo XXI. Dice que la clasificación de los modelos de justicia constitucional en el derecho comparativo ha sido propuesto por varios estudiosos, ¿no? Culturales, legales, diferentes actores que a continuación describiremos, tales como Calamadre, Capelletti, Baluarde, Garda, Pegarora, Ruggiero, Spandora, Wegner, Panossi, Sandini, entre otros varios. También podemos coger como ejemplo a Max Wegener, que en el año 1556 y en las siguientes investigaciones sobre experiencia de justicia constitucional alemana, en 1962, el autor utiliza la idea de revisión judicial de genérico y libre para individuos en el primer caso del papel desarrollado por la Corte Suprema en materia de revelación constitucional para las fuerzas de otros países y en el segundo para describir la praxis de la justicia constitucional en Alemania. La aplicación de las normas constitucionales y la supervisión de las acciones legislativas y ejecutivas en estas últimas hipótesis aplica la idea misma en el contexto de la Constitución constitucional de las partes continentales y de la familia, de la ley civil, aunque en esta muy poco influye en la fase posterior de la Segunda Guerra Mundial por el derecho constitucional estadounidense. McQueen en 1986, el constitucionalista canadiense subraya las limitaciones que manifiestan dos lesiones o modelos de clasificación representada por la revisión judicial estadounidense y la revisión constitucional continental europea, que se considera la influencia recíproca, que el modelo legal está marcado bien por diferentes matrices. Eso es en cuanto puedo resumir en este tema, ¿no? En este primer tema. A continuación, mi siguiente compañero va a exponer, mi siguiente compañera Mariuxi Reyes va a exponer como segundo tema. Buenas noches, doctora. Con el tema del sistema constitucional también podemos decir, como en el caso del Consejo del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, estricto sensu, reconoce los eventos de que los controles constitucionales son ejercicios por varios órganos, e incluso las precondiciones de la función de la institución de justicia constitucional. Además, observamos un método que indica que el proceso de convención entre los dos modelos clásicos se basa estrechamente en los estándares empíricos en las variables cuantitativas de MC-Whitney. Por la investigación de varias tendencias que se sigue a la Constitución, nos referimos a dos modelos, un examen judicial de la matriz y la Constitución de América del Norte, inspirado en Kelsenia y examinado el proceso progresivo de progreso. Rubio Llorente también patrocinó la página anterior.
pero el resultado del argumento o estudio se debe a la asimilación de un modelo, en que el modelo se memoriza debido a la variedad de sistemas europeos. El español constitucional, la diferencia entre la justicia constitucional y el modelo se considera como el amanecer del siglo XXI entre los sistemas europeos. La referencia a los modelos europeos entre los modelos estadounidenses. La clasificación de los dos grandes modelos contribuye a la eliminación de las diferencias de procedimientos orgánicos y de análisis, excepto la realidad fundamental, es decir, el propósito único del poder constitucional. A continuación, mi compañero John. Josué O Josué. Bueno, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Sí, bueno, con respecto a los sistemas constitucionales, yo he investigado acerca de que existían distintos modelos de constitución, como por ejemplo, hay uno aplicado de modelo basado en la ley, que la cual es el que se caracteriza por la presencia de constitucionalidad abstracta o caminos básicos, en la cual el modelo basado en la tutela de los derechos intencionales demuestra un recurso específico de constitucionalidad y herramientas puestas en defensa de las libertades. Entonces, en consecuencia, este tipo de modelo basado en la ley se basa en mantener los poderes de la ley y dispersar para este objetivo, y no es tan garantista, sino que más bien es de ley para poder reflejar acerca de los orígenes que tiene que consagrarse en el sistema de consideración judicial. También es importante que los derechos pueden estar asociados con su tutela en acción de exclusión a todos los jueces llamados para protegerlos de otros poderes, así como la ley que deja de encontrar una declaración. Sin embargo, dice que la invocación de una cuestión prejudicial, que en todo caso el juez ordinario levante el oficio sobre instancia de las partes, y que en la práctica significa que el juez considera inconstitucional la norma en el objeto. Entonces podemos ver el dinamismo de los modelos de justicia constitucional que hemos explicado y las líneas de tendencia que los mismos demuestran actualmente a seguir. A continuación, mi compañero John. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Vamos a exponer la segunda parte, el modelo constitucional de un país específico. Nosotros hemos escogido el modelo constitucional ecuatoriano, ¿no? El derecho constitucional en la posguerra ha abandonado una idea en cual el Estado de Derecho coincide plenamente en el principio de legalidad. Las constituciones durante los 50 años han pensado en democracia, los derechos humanos y el pluralismo jurídico. Se defiende en sí el Estado. En el principio de legalidad, de hecho, las últimas constituciones a mitad del siglo XX han adoptado aceleradamente el principio de constitucionalidad en Latinoamérica. En los últimos 30 años, la mayor parte de países hispanoamericanos han sentido alguna forma de llegada de un nuevo constitucionalismo. El constitucionalismo ha venido efectuando un cambio fundamental en el derecho público. Los textos constitucionales y especiales, aquellos que consagran derechos fundamentales. En normas directamente aplicables a todo tipo de conflictos jurídicos, al resolver por los jueces y funcionarios administrativos. Entonces, al construir una teoría constitucional con cierto nivel de autonomía del derecho ordinario, así como, por ejemplo, el frente tradicional de modelos, de argumentación basada en la subsación que han propuesto los modelos alternativos. El Estado legocéntrico y un lugar se instruyó varias concepciones básicas que cambiaron la estructura del constitucionalismo clásico, entre las cuales debemos destacar la supremacía constitucional y consecuente se convirtió
a la Constitución en una norma jurídica directamente aplicable, mediante lo cual posibilitó a los ciudadanos que buscaran la protección de sus derechos constitucionales por medio de acciones directas en las cuales sus argumentos podrían basarse en el mismo texto constitucional. Son necesidad de intermediación legal. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Bueno, en efecto, este proceso de constitucionalización obliga a los operadores de justicia a enfrentarse con problemas como altos grados de indeterminación sintáctica, semática, programática y logística, con un alto grado de generalidad y abstracción. Un fuerte componente de principios frente a las reglas de transformación en la teoría de las fuentes del derecho pluralismo jurídico, que termina ligando a la ampliación directa de la Constitución al reconocimiento de otras formas de producción jurídica no legislativa, como es el derecho de jurisprudencia. En este contexto resulta imprescindible hacer un instrumento conceptual que permite enfrentar y superar exitosamente estas indeterminaciones. Dentro de estas herramientas se encuentra, sin lugar a duda, el argumento jurídico. Gracias, compañero. Listo, muy bien, gracias compañeros. Entonces, para hacer una conclusión ya para terminar nuestra exposición, podemos darnos cuenta que las constituciones de los últimos 50 años han pensado que la democracia, los derechos humanos, el pluralismo jurídico se defienden mejor si el Estado de Derecho es caracterizado a partir de un principio de constitucionalidad y no a partir de un principio de legalidad. De esta manera, los ciudadanos de las naciones, y en este caso analizando la constitución de nuestro país, tienen mejor garantía de sus derechos constitucionales y de protección, que debería garantizar y cumplir el Estado. Listo, compañeros. Con esto damos por concluida nuestra exposición.